Yo quiero hablarte de lo que produce en el individuo, en ti o en mí, una palabra tanto como de bendición o una palabra de maldición. Escúchame bien esto, por favor. Cuando nosotros aceptamos las cosas que vienen o que se nos dicen, eso puede traer consecuencias en nosotros. ¿Por qué? Usted tiene que, como individuo, saber entender y captar lo que se le está hablando, lo que se le está diciendo. Por lo menos hay personas que están en una congregación y alguien suelta cualquier palabra, y por no estar atento, no estar pendiente a lo que el que está dirigiendo dice algo, y comienza y dice amén. O sea, amén es así es, sin tener cuidado lo que la persona está diciendo. De pronto lanzar una expresión: es que ustedes son unos parricidas, sin la persona saber qué es eso, dice amén. Ustedes son unos sodomitas, y sin saber decir qué quiere decir eso, la gente dice amén. Pero quiero hablarte de esto que tiene o produce más efecto en el individuo, en mí o en ti. ¿Qué produce más? ¿Una palabra de bendición o una palabra de maldición? ¿Sabe usted que hay gente que están más pendientes de las malas palabras que lanzan hacia ellos que las buenas palabras que les dicen? Hay gente que les afecta más las malas cosas que usted y yo les decimos que las buenas cosas que le dicen. Ahora, hay personas que prestan más oído o más atención a lo que dice el mundo de ellos, a lo que dice el hombre de ellos, que a lo que dice Dios de ellos. Hay unas palabras tan contundentes y tan poderosas en la Escritura. Son unas promesas tan hermosas para el pueblo de Dios. Y que hay muchos pueblos que por no entenderla, por malinterpretarla, no acatan el mensaje, no entienden el mensaje de la bendición que hay en esa palabra. ¿Sabe usted una cosa? Las consecuencias de la bendición vienen por una causa. ¿Por qué viene la bendición? La bendición viene por la obediencia. ¿Por qué viene la bendición? Porque se está obedeciendo. Tanto la palabra de bendición como la palabra de maldición vienen por una causa. Escúcheme bien. Cuando se lanza una palabra de bendición hacia alguien, es por una causa. Y cuando se lanza una palabra de maldición contra alguien, es por una causa. Por lo menos cuando Dios le dice y hace el pacto con Abraham, hace el pacto con Isaac y hace el pacto con Jacob. Y cuando lo hace aquí con el pueblo, y cuando dice una expresión como esta, versículo 10, hablando del pueblo, de la nación de Dios, del pueblo de Israel, dice el versículo 10, capítulo 28: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Qué palabra tan contundente y tan poderosa que está allí para el pueblo. Pero hay gente en el pueblo de Dios, ahora hablando de la iglesia, que están más acorralados o más yéndose a la palabra de maldición que fue lanzada hacia mí, hacia mi familia o hacia alguien. Y entonces eso me tiene buscando lo que no tengo que buscar. El Señor Jesús dijo una expresión muy poderosa: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si usted ha conocido la verdad, usted tiene que entender que si conoció al Señor, cualquier palabra de maldición que haya sido lanzada contra usted en cualquier ámbito, en cualquier lugar o en cualquier espacio, Dios
en el momento en que usted llegó a Cristo, esa palabra de maldición que había contra usted se rompió en el nombre poderoso de Jesús. Pero en el pueblo de Dios hay mucha gente todavía tan encadenada y tan cautiva y siguen rompiendo cadenas de maldiciones generacionales porque no han creído al Señor. El Señor está diciéndole al pueblo allí en el capítulo 28, bendiciones de la obediencia. Y mira cómo terminan estos versículos. Esta sección del capítulo 28, versículo 1 al 14. Te voy a leer el versículo 13 y 14. Le está hablando al pueblo de Israel el Señor a través de Moisés y le dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Le está dando los propósitos o los planes que Dios tiene para con el pueblo y lo que va a suceder con el pueblo. Si el pueblo, dice allí, oyes, guardas y cumplas. Voy a leer el versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Esta palabra que te estoy diciendo hoy, le está diciendo Dios al pueblo, es para que no te apartes de ella hoy ni nunca, sino que las tengas allí pendiente y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirle. O sea, cuando dejamos de servir a Dios por servir a otras cosas y estamos desobedeciendo, entonces la obediencia o la bendición, no nos alcanzará porque estamos siendo desobedientes a lo que Él ya dijo. Y te estoy hablando de este tema a forma de introducción porque es un tema muy poderoso, muy contundente y es necesario que usted lo tenga en cuenta. Tanto la palabra de maldición como la palabra de bendición viene por una causa. Ya te dije, el Señor hablando a Abraham, a Isaac y Jacob de pactos. Mira lo que dice el capítulo 26 del libro de Proverbios. Gloria al Señor. El versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Escúchame bien. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tanto la palabra de bendición como la palabra de maldición viene por una causa. ¿Cuánta gente no se ha portado mal con otra persona? Y entonces la gente que han sentido la maldad, el peso de la maldad de ellos, entonces lanzan palabras de maldición. Y yo he escuchado muchas personas, escúcheme bien, que es necesario que usted entienda esto, de personas que están en la iglesia y entonces siguen marcadas con palabras de maldición que han lanzado para con ellas. Por lo menos cuando alguien se portó mal en el hogar con la esposa y entonces aquella madre indignada viendo que su hija está padeciendo, está viviendo una situación áspera, lanza una palabra de maldición contra aquel hombre que se ha portado mal contra su hija y comienza a lanzar una palabra de maldición y entonces ese hombre va de mal en peor y de mal en peor y cuando llega a las generaciones que él trae, entonces eso viene causando algo porque vino una palabra de maldición porque él la causó por causar un mal a alguien. Entonces esa madre dolida lanza una palabra de maldición contra este hombre y esa palabra viene trayendo consecuencias. Porque ahí está escrito, el proverbio lo acabo de leer para usted. Y dice que la maldición nunca vendrá sin causa. De pronto usted no sabe qué maldición o qué cosa le han tirado o han dicho a alguna persona de sus antepasados. Pero cuando usted llegó a Cristo, se rompió toda cadena de maldición. ¿Cuándo se rompe la cadena de maldición que había? Cuando usted llegó a Cristo.
Recuerda que el Señor lo dice, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Te lo cité ahorita, ahora te lo voy a leer. Gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesús, hablando, dice, gloria al Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad es Cristo. ¿Cuál verdad? La verdad de su palabra. ¿Cuál verdad? Los estatutos, la palabra que Él dejó designada para que usted y yo la pongamos en práctica, y cuando Él nos toca, nos hace libres. Y puedo ponerte el ejemplo de personas que se acercaron a Jesús y Jesús les tocó, Jesús les habló, Jesús les dijo hagan algo y lo hicieron y ellos fueron libres. La mujer del flujo de sangre, muchos años padeciendo de un cáncer, de una enfermedad, y en el momento en que ella sintió que tenía que tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré libre, ella lo creyó, y al tocar a Jesús inmediatamente fue sana, fue libre de aquel azote, fue libre de aquella enfermedad, fue libre de aquella maldición. Así que en el nombre de Jesús, si tú estás en casa en este momento y estás sintiendo que estás siendo golpeado por una fiebre, que estás siendo golpeado por una enfermedad, que estás siendo golpeado por una peste, te digo en el nombre de Jesús, toca al Señor y dile, por sus llagas fui sano, por sus llagas fui libre, y declárate libre por el poder de la palabra, porque la palabra produce un efecto en ti, pero tú tienes que creerlo y tienes que confesarlo. Si usted lo confiesa, si usted lo cree, puede ser de bendición para ti. Pero hay gente que sigue yendo a buscar la respuesta para salir de esa situación en la que están a otro lugar. Y unos van y consultan quien les lea la carta, quien les lea la taza del café o el tabaco. Señor, reprenda todo espíritu pitonizo o de adivinación en el nombre poderoso de Jesús. Pero déjame decirte que el único que tiene la solución para que tú seas libre de toda maldición generacional, de algo que hayan lanzado contra ti que no haya sido de bendición, es a través de Cristo Jesús. Y cuando usted llegue a Cristo, será usted libre de toda maldición generacional. Y entonces todas las bendiciones que están allí escritas para ti, para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor, te alcanzarán a ti, porque entonces ahí está escrito cuando el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando tú entres a ser parte del pueblo de Dios, entonces esa bendición que el Señor lanzó, aleluya, sobre la vida de Abraham, entonces así te alcanzará a ti. Cuando des el paso de obediencia, porque la obediencia trae bendición. ¿Y cuál es el paso de obediencia, hermano pastor? ¿Cuál es el paso de obediencia, señor predicador? Como usted me quiere decir, ¿cuál es el paso de obediencia? Venir a la cruz de Cristo y aceptar al Cristo crucificado, aquel que resucitó, aleluya, de en medio de los muertos y que se levantó de la tumba y entonces te dio vida y vida en abundancia. Y usted tiene que venir a Cristo para que esa maldición generacional se rompa, para que ya en tu casa no haya llegue esa maldición, no esté más esa maldición. Es a través de Jesucristo. Y podría decirte en esta hora, la bendición viene por la obediencia. Y la obediencia trae bendición. La maldición viene por la desobediencia. Y la desobediencia trae castigo. Y usted me pregunta, hermano pastor, ¿y qué es una maldición generacional? ¿Por qué hay tantas cosas que hay en mi vida y a mí no me alcanza nada bueno? A mí todo me sale mal. Yo emprendo un negocio y nada me sale bien. Yo voy a un empleo y no duro mucho tiempo. Yo toco una puerta, se me abre, pero ahí mismo se me cierra. Hermano, yo empiezo y no termino. Las maldiciones generacionales son ataduras espirituales
son ataduras sociales o físicas. Y se puede decir que son efectos del pecado transmitido de una generación a otra. Por eso es que el Señor habla al pueblo sobre las generaciones. Yo sé que el tiempo hoy no me da para hablarte de esto, del rompimiento de las maldiciones generacionales, porque el tiempo se me va, pero quiero que estés en otra oportunidad conmigo para que bíblicamente hablando veamos esa bendición que tenemos como pueblo de Dios. Y el Señor habla de generaciones. En el capítulo 34 de Éxodo y el capítulo 20 de Deuteronomio, el Señor lo dice. El Señor lo expresa, el Señor lo habla. Y allí en Éxodo capítulo 34, miremos la escritura. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Está hablando Dios a Moisés sobre el pacto renovado. Y le da la manera, la forma para que él escriba lo que el Señor le está diciendo sobre esa bendición de un pacto con el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedras como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pastan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso es necesario tener en cuenta lo que hacemos en el presente, lo que se ha hecho en el pasado y qué deparará de nosotros el futuro según lo que estamos haciendo en el tiempo presente. Dios ha dicho, lo ha proclamado y está ahí escrito que Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, Dios es un Dios de generaciones y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras generaciones. Pero a lo que yo voy, que es lo interesante, ¿por qué hay gente en la iglesia que sigue preocupada por las maldiciones generacionales? Si en el momento que usted llegó a Cristo, toda maldición generacional que había contra ti y contra los tuyos fue rota en el nombre poderoso de Jesús en la cruz del Calvario. Y si usted aceptó a Cristo como su libertador, la verdad que llegó a su vida lo hizo libre. Por tanto, no tiene que estar buscando más añadiduras, buscando más soluciones. La solución está en permanecer en Cristo, allí en Él, viviendo su palabra, predicando la palabra y
y viendo los cielos abiertos a su favor a cada momento y a cada instante. Hermano, pero es que la situación que estamos viviendo, nadie puede decir que tiene los cielos abiertos, porque tantas situaciones adversas, tanta hambre, tanta situación, tantas pestes y tantas cosas que están aconteciendo. ¿Y por qué a nosotros también eso? Gracias a Dios estamos vivos y tenemos una esperanza de estar con Él un día en el reino de los cielos, de estar con Él en el cielo. Entonces, ¿qué más desea usted? Manténgase firme allí para cuando venga el Señor lo encuentre, como dice la Escritura ya en Apocalipsis, cuando dice el Señor hablando a través del apóstol, y él escribe y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre los que moran en la tierra. Y usted manténgase firme y verá la bendición de Dios. Y cuando el salmista expresa y dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Entonces ese efecto que está produciendo la palabra en usted como individuo, en usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, eso que está afectando en usted, la palabra que fue lanzada, que fue dada, esa palabra de bendición es para usted. Usted tiene que recibirla, usted tiene que acogerse a ella y ya no habrá más mal que le toque. Hermano, pero se me murió un familiar, gloria a Dios, porque te dio la fortaleza para resistir. ¿Es que nadie se muere? ¿O solamente nos morimos nosotros? ¿Nunca has pasado por la prueba de tener un ser querido allí en un ataúd? Yo he escuchado gente que gritan y dicen cosas tan feas contra el Señor cuando se le muere un ser querido. Pero también he escuchado hombres y mujeres de fortaleza. He escuchado madres que le han dicho al Señor cuando ven allí a su hijo en un ataúd diciendo: gracias, Señor, por el tiempo que me lo prestaste. Un pastor ministrando la ceremonia de su hijo que estaba en el ataúd le daba gracias al Señor por ese tiempo que lo mantuvo allí con él. He visto hijos enterrar a sus padres, a sus seres queridos, y darle gracias al Señor porque le dieron una vida y están allí. Que no hay por qué salir a hablar en contra de Dios y a irse en contra de Dios porque se nos muere un ser querido, o porque estamos pasando por una situación adversa. Job lo dijo de esta manera tan impresionante y tan contundente: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me tendré que ir. Sea el nombre de Jehová Dios bendito. Si alguien ha lanzado una palabra de maldición contra ti, declare esa palabra nula. No tiene poder, no tiene autoridad sobre su vida. Y proclame la bendición que Dios ha proclamado sobre ti y sobre los tuyos. Que Dios del cielo te bendiga y que Dios del cielo te guarde. Solo tú haces que esa palabra que el Señor lanzó sobre ti haga un efecto positivo en ti. Solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias. En esta hora te doy gracias porque esta palabra ha llegado a nuestras vidas y ha hecho un efecto especial. Que tú la trabajaste de una manera en Abraham, la trabajaste de una manera en Isaac, en una manera en Jacob, de una manera especial en el pueblo de Israel. Y estás tratando con nosotros como individuos, como iglesia, trayendo esa palabra eficaz, esa palabra efectiva a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, imparte en nosotros la fe, la seguridad y la certeza de poder sentir que tú estás con nosotros y que ninguna palabra de maldición que lance en contra de nosotros podrá tocarnos y podrá hacernos mal y daño, porque tú has prometido guardarnos como la niña de tus ojos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios del cielo te bendiga, que Dios del cielo te guarde. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.